Bueno, aquí nada más reiterarles que en esta definición sí se pide que sean ajenas estas piezas, ¿no? Una función a pasos, una función constante a pasos. Aquí sí es disjuntos. O también les dicen función simple, ¿no? Bueno, el objetivo del video no nada más es poner que el otro estaba mal, también es proseguir en nuestra teoría de la integración. Bueno, pues precisamente las primeras funciones que podemos integrar van a ser estas, ¿no? Las funciones simples, ¿no? Sea, y esta vez sí vamos a requerir de una medida, como en el caso de los reales, pues vamos a ocupar la base, ¿no? Lo que se decía la base. Entonces acá es un espacio de medida. Y g, una función de x en R. Bueno, pues sí, una función simple. Se define pues la integral en x de nuestra función g respecto a mu, pues precisamente vamos a recurrir a la forma esta que ya se tenía acá preparada, ¿no? Y entonces lo único que no se está tomando aquí para nada en cuestión es que las as, ¿no? Es la medida, o sea, para bajar de la fórmula que escribimos arriba abajo, lo que falta es la medida y es precisamente la parte que vamos a agregar. Entonces esta va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n de ri por, y aquí viene cuando estamos metiendo la medida, m mu de ahí, ¿no? Aquí lo importante es decir, ¿no? ¿Dónde? Y aquí es donde no hay confusión, precisamente porque se está pidiendo que las piezas estas, las as, is, sean disjuntas, ¿no? Entonces, donde G se puede reconstruir como el producto de esta suma de, bueno, esta suma de funciones características por un escalar, ¿no? Entonces, de esta manera se reconstituye la integral, ¿no? Sobre una función simple nada más, ¿no? Entonces te fijas en los pedazos donde es constante y esos cachos pues nada más multiplicas la base, que es precisamente la medida del AI, ¿no? Y la altura que estás multiplicando, bueno, pues serán esta parte del escalar, ¿no? Del RI. Bueno, y pues con esta definición así muy sencilla vamos a extenderlo. Primero para todas las funciones evaluadas en reales positivos y después para ya todas las funciones en general, ¿no? Entonces, si consideramos de nuevo x, sigma y mu, esta terna, un espacio de medida, y f, una función que vaya de x. Y ahora sí le vamos a pedir a la función que sea no negativa por tecnicidades. Ahorita lo vamos a extender de nuevo. Medible. Entonces se define la integral de f en el espacio x sigma mu
cómo, y lo vamos a hacer con un supremo precisamente, ¿no? Vamos a admitir el valor infinito en la integral si quieren, y si no, pues nada más lo sacamos, ¿no? Y será una cuestión de formalismos. Entonces, a ver, la integral en el espacio X de esta función f respecto a la medida mu, pues va a ser el supremo sobre los siguientes valores. Va a ser la integral sobre x de la función g respecto a mu, donde g se queda por debajo de f y g es una de las funciones para las cuales ya definimos la integral. G es una función simple ¿vale? Entonces con este supremo es con el que vamos a definir la función. Por eso lo hicimos ahorita nada más para las funciones que son no negativas, ¿no? Para no tener ningún problema con esta parte de la suma o qué hacer cuando un cacho de la integral de la función se me hizo negativa. Entonces ahorita solo estamos considerando la parte de las funciones que toman valores no negativos, y pues con este supremo se aproxima sin bronca alguna, ¿no? Bueno, se define pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, pues este viejo truco del cálculo, ¿no? Que era que cualquier función se descomponía como la suma, como la resta, me parece, ¿no? De dos funciones positivas, ¿no? Entonces, para generalizar esta situación, la definición de la integral, si f va así, sin que sepamos del signo, solo sabemos que es medible, hay f más y f menos funciones que estas sí tienen la peculiaridad de ir solo en los valores no negativos, ¿no? Y tal que f es la resta, ¿no? F más menos la f menos. Y aquí lo importante es preservar la medibilidad, ¿no? Y de hecho, pues son muy fáciles el argumento. F más es el valor absoluto de la f más la misma función f entre 2. El valor absoluto es una función medible, entonces si f era medible, componerlo con el valor absoluto vuelve a ser medible. Ya vimos que sumar medibles se vuelve a dar una función medible, y multiplicar por un medio de nuevo, ¿no? Entonces también el f menos, que es más o menos igual, entonces sirven los mismos argumentos. Entonces automáticamente tenemos que estas dos vuelven a ser medibles, y pues que obviamente, ¿no?, la f se rescata como la resta de estas dos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues la integral sobre x de nuestra función f respecto a la medida mu, ahora sí se va a considerar de otra forma, ¿no? Bueno, pues sí, aquí tal vez sí sea bueno considerar lo del supremo. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Depende de las técnicas. Son technicalidades estas, pues nada más, ¿no? De que nos salgan bien las cuentas y así. Pero bueno, esto sería entonces la integral sobre x de esta función positiva. Por lo tanto, esto sí se sabe hacer. Y se le pone aquí menos. Entonces aquí, pues tal vez habría que ver qué onda con la aritmética del infinito, ¿no? Y otra vez es respecto a la función, una función positiva, que en este caso es f menos, y otra vez respecto a la medida. Bueno, pues esto nos generaliza precisamente la definición de integral, ¿no? En la parte positiva, como ven, pues es la única que hay que estudiar, y es aproximar, ¿no?, con las funciones simples. Fíjense que estas funciones simples son las que fungirían más o menos como las sumas
sumas inferiores precisamente, ¿no? Entonces estamos tomando muy análogamente el supremo de las sumas inferiores, ¿vale?